Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos fenomenal. Bueno, hoy vamos a hablar del miedo, vamos a hablar de los miedos. Voy a hablar de los miedos en plural, porque aunque todo esté englobado en uno, vamos a ir dividiéndolos para poder ir así viendo con qué parte y con qué miedo me identifico yo, cada uno de nosotros. El principal miedo que tenemos todo el mundo es el miedo a la muerte, puesto que es el miedo a lo desconocido, el miedo a no saber lo que va a pasar es, cuando trascendamos de esta vida. Y por supuesto que eso va a depender de tus creencias, va a depender de cómo hayas vivido tu vida, de tu educación, de si eres católico, eres budista, en fin, va a depender de muchas cosas. Lo que sí vamos a hacer aquí es un pequeño paréntesis o una pequeña pausa para que tú te des cuenta que si nosotros no aceptamos, y todo el mundo decimos que lo tenemos aceptado, pero lo tenemos aceptado solo mentalmente, o sea, porque no lo queremos creer así, pero en realidad no existe esa aceptación, o sea, nadie se levanta pensando por la mañana que puede ser el último día de su vida. Siempre es como si algo que no va a llegar nunca. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para superar ese miedo es la aceptación, porque recuerda también ese dicho, aquello que te resistes persiste, lo que aceptas desaparece. Si yo acepto que tengo que partir de aquí algún día, esa aceptación me hará que vaya perdiendo ese miedo a la muerte. Me hará que vaya pensando que dependiendo de mi creencia, claro está, voy a trascender de una manera o voy a trascender de otra. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esos miedos o ese miedo que tenemos a la muerte nos limita a la vida, no nos deja vivir, es cuando nosotros tenemos que empezar a plantearnos en realidad cómo queremos vivir nuestra vida. Si yo, por ejemplo, tengo miedo a volar, pues no voy a coger aviones, me voy a perder muchas cosas, ¿verdad? Si yo tengo miedo al agua, pues me voy a perder también vivir muchísimas sensaciones, por ejemplo, no bañándome nunca en el mar. Es para que nos demos cuenta lo limitante que es ese miedo que nosotros tenemos. Si yo tengo miedo a la enfermedad, pues probablemente no pueda vivir mi vida tal y como yo quiera vivirla. Por eso es lo primero que te he dicho, es esa aceptación. Tengo que aceptar que algún día tengo que ir trascendiendo de esta vida, que algún día me tendré que ir. La manera de irte, pues también va a depender de tus creencias y también va a depender de cómo tú quieras. Aquí yo te puedo poner el ejemplo de que Emilio Carrillo dijo en una de sus charlas. Te recuerdo que él decía que iba a dar conferencias para los hospitales y que al final de la charla los médicos le decían que entraran en las habitaciones para que pudiera hablar un poquito con aquellas personas que no habían podido viajar a la charla. Entonces él un día entró en una habitación donde había dos personas que estaban ya con un cáncer terminal, creo que dijo. Eso no es lo más importante, pero bueno, estaban los dos terminales. Uno, cuando habló con él, le dio las gracias y dijo que él estaba agradecido a esa enfermedad porque le había hecho que hiciera las paces con su familia, con su hijo, que le había dado tiempo a prepararse. Y esa persona murió con total tranquilidad y murió prácticamente sin dolores. Al lado de él había otra persona que le dijo justo todo lo contrario, que cómo podían hablar así, que aquello, bueno, pues que era lo peor que le había podido pasar, que bueno, y la otra persona pues murió todo lo contrario, que había muerto la primera persona. Entonces, la aceptación y el que tú decidas de qué manera quieres vivir ese tránsito, te va a hacer que lo vivas de una manera o te va a hacer que lo vivas de otra. Hay muchísimas personas que, y tienes vídeos si quieres que puedes verlos, que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Yo viví una experiencia cercana a la muerte. No sabía que la había vivido, por supuesto, hasta que, bueno, pues yo ya estaba casada, ya tenía mis hijos. Fue cuando yo empecé a estudiar a Elizabeth Kubler-Ross, empecé a meterme un poquito en este mundo, a investigarlo, a Raymond Brody. Entonces, claro, me di cuenta que todo lo que yo había vivido era una experiencia cercana a la muerte, que había pasado por las mismas etapas. Yo con 13 años vivo unas inundaciones que hay en Murcia y en Almería, y a mí, por supuesto, me lleva el agua, igual que a toda mi familia. El resto de mi familia fallece y yo soy la única que quedo con vida. En ese momento, pues, fijaros unas aguas turbulentas, frías, con cascotes por todo, sí,
dándote golpes por todo el cuerpo, sufriendo heridas. Mi planteamiento, pues primero fue pensar que mi vida había sido muy corta, que había vivido muy poco tiempo. Luego hice, a mí me habían educado con la religión católica, pues hice ese examen de conciencia, pedir ese perdón. Pero luego vino una tranquilidad y una calma absoluta. O sea, era como si todo se hubiera detenido, como si todo se hubiera parado. Yo sé que las personas cuando hablan de estas experiencias cercanas a la muerte dicen, es esa unión con el todo, es ese amor, esa tranquilidad, esa paz. Pues yo la pude experimentar. Entonces tal vez yo tenga, al haberla vivido, pues por eso le haya perdido ese miedo a la muerte, porque sé que se vive en una profunda paz y porque sé que cuando existe esa aceptación, mientras no lo estás aceptando, incluso cuando estás en una enfermedad o estás pasando un accidente, mientras no lo estás aceptando y te vas dejando llevar, el dolor puede por encima de ti. En el momento en que llega esa aceptación es cuando llega esa paz y esa tranquilidad. Por eso estoy tan segura que cuando nosotros trascendemos lo hacemos con esa forma tan tranquila. Y da igual, porque yo era una niña, yo no sabía nada de nada, de nada de esto. Da igual la forma que tú hayas vivido, la forma, nada, da igual, porque te va a invadir esa paz, te va a invadir ese amor. Por eso para mí el miedo a la muerte se supera sabiendo la tranquilidad que hay después. Yo no te puedo afirmar lo que haya después o no haya. Yo sí te puedo decir que yo creo que al ser energía y la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, pues mi energía, lo que yo en realidad soy, lo que, pues o se queda aquí, como yo digo, formando parte de ese todo, o a lo mejor vuelve a reencarnarse. Yo no te lo puedo afirmar. Solo te puedo decir que si tú sigues viviendo con ese miedo, no vas a poder vivir la vida. No te va a dejar vivirla. También te voy a decir que ya sabes que somos vibración y que nosotros atraemos aquello en lo que estamos vibrando. Entonces, si tú estás vibrando en miedo, vas a atraer algo que es pues parecido a lo que tú estás sintiendo, a lo que tú estás pensando. Vibraciones similares atraen a vibraciones similares. Si yo vibro en el amor, si yo vibro de una forma más sutil, si yo vibro de una forma más elevada, voy a atraer tanto personas como situaciones que van a estar vibrando igual que yo. Luego, nosotros somos los que decidimos. No nos podemos dejar llevar por lo que nos digan las otras personas, no nos podemos dejar llevar por lo que existe a nuestro alrededor, no nos podemos dejar llevar absolutamente por nada, porque si no, todo, absolutamente todo, va a ser lo que va a guiar tu vida. Y luego te quejarás, y luego cuando llegue de verdad ese momento, te darás cuenta que has desperdiciado tu vida. Para mí ese es el miedo más importante que nosotros tenemos. Y ese es el miedo que no nos permite que nosotros vivamos como nosotros queremos vivir nuestra vida. Luego también tenemos el miedo a que los demás no nos quieran, a no ser amados, a no ser aceptados. Y entonces, como tenemos ese miedo a no ser amados y a no ser aceptados, dejamos de ser nosotros. Empezamos a ser todo aquello que los demás quieren que seamos. Empezamos a hacer cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo, pero lo hacemos porque si no los demás, ¿qué van a pensar de mí? O me van a dejar, o no van a querer estar conmigo. Y dejamos de ser coherentes con nosotros mismos. Y dejamos de ser nosotros. Ya no somos nosotros. Somos lo que los demás quieren que nosotros seamos. Y además ponemos la excusa, es que es mi madre, o es que es mi padre, o es que es mi hijo, o es que es... Pero dejamos de ser nosotros. Entonces, si tú te das cuenta que tú ya eres ese amor, tú no vas a tener la necesidad de estar continuamente haciendo lo que los demás quieren que hagas tú, aunque tú en ese momento no quieras hacerlo, porque vas a ser coherente contigo mismo. Y vas a darte cuenta que si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás. Esa es otra mentira que nos decimos. No, yo te quiero y te quiero tanto que por ti hago esto. No, estamos sacrificándonos y en el momento que nos estamos sacrificando, estamos esperando que los demás hagan por nosotros lo que nosotros estamos haciendo por ellos. Siempre estamos esperando algo a cambio. Si nosotros somos ese espíritu universal que se va metiendo dentro de nosotros y se va conformando nuestra alma, somos todos igual, absolutamente todos iguales.
No hay nada diferente, lo único que nos hace diferentes son nuestros cuerpos. En el momento en que nosotros nos vamos dando cuenta de eso, ya no tienes por qué tenerle ese miedo a que no me van a querer. Es imposible, puesto que tú ya eres ese amor. Otro miedo que nosotros tenemos es la carencia, la falta del dinero y sobre todo a perderlo, todo lo que ya tenemos, lo poco que podemos tener. Que, bueno, nuestros ancestros lo que tenían era la falta del alimento porque si no sabían que la falta del alimento les llevaba precisamente a la muerte. ¿Tú no te has dado cuenta que cuando nosotros decimos, bueno, fue las personas que tienen muchísimo dinero, que son millonarias, y decimos, fíjate, es que a esas personas siempre le va bien en todo y encima les toca la lotería y encima cada vez son más abundantes? ¿Por qué? Porque están vibrando en la abundancia, porque no tienen miedo a esa carencia, no tienen miedo a perder ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están atrayendo, atraen más dinero. Y las personas que lo ven desde otro plano, lo único que podemos decir en un momento determinado es, ¡jo! ¡Qué suerte tiene! Pero no nos damos cuenta que él carece de ese miedo. Él no tiene esa vibración. Con lo cual, vibraciones similares atraen a vibraciones similares. Por supuesto, claro que sí, que van a traer más dinero, van a traer más dinero. ¿Cómo no lo van a traer si están vibrando así? Si ellos no creen que nunca le vaya a faltar nada. Entonces, por supuesto que, claro, nosotros los vemos, es que encima lo único que decimos es qué suerte tienen, ¿no? Incluso los miramos con cierta envidia, incluso los criticamos, incluso no nos damos cuenta y muchas veces cuando estamos hablando de ellos siempre decimos, pues no sé, ¿de qué manera habrá podido tener tanto dinero? Porque siempre estamos vibrando desde la sensación de carencia. El otro miedo que nosotros también tenemos es el miedo a ese dolor físico. Por supuesto que nadie quiere tener dolores físicos, pero el problema es que volvemos otra vez a lo mismo, no los aceptamos y cuando no aceptamos ese dolor físico, ¿qué es lo que va a hacer? Que se va a convertir en tu sufrimiento y cuanto más te centras en el sufrimiento, el dolor físico va aumentando. Eso está totalmente también demostrado. Hemos dicho siempre la fuerza que tenemos mentalmente, el poder que nosotros tenemos en nuestra mente. Tenemos que empezar a creer en nosotros. Si nosotros creemos en nosotros, vamos a ir superando todo tipo de miedos. Y me da igual ya el miedo que sea, porque tú me dices, bueno, tú has dicho 4 miedos, pero es que tenemos muchos más miedos. Por supuesto que sí. Podemos tener miedo a muchísimas cosas, pero vamos a ir centrándonos en lo que somos nosotros, en que nosotros somos esa especie de dioses, vamos a decirlo así, ¿vale? Vamos a decirlo que nosotros somos co-creadores de nuestra vida, que lo que tú piensas es lo que tú vas a crear, que ya te lo ha demostrado y te lo he dicho en otras ocasiones, la física cuántica, te lo han demostrado todos los filósofos antiguos que te lo estaban diciendo. Aquello que crees, aquello que tú piensas, es lo que vas a traer a tu vida. Aquello en lo que tú te centras es lo que vas a sentir y es lo que vas a vivir. Te voy a poner un ejemplo para que veas lo importante que es que nosotros seamos tanto dueños de nuestros pensamientos como que nosotros centremos nuestros pensamientos en lo que nosotros en realidad queramos y en lo que queramos llegar a ser y en lo que queramos llegar a conseguir. Tú coges una bombilla LED de estas que tenemos y con unos pocos vatios y te va a iluminar un poquito de alrededor o un poquito la habitación. Esa misma intensidad de luz la vas concentrando en un punto, vas a ir convirtiendo un láser y con ese láser vas a poder alcanzar kilómetros de distancia. Fíjate si es importante que nosotros centremos y nos concentremos en lo que en realidad nosotros queramos, en lo que en realidad nosotros deseemos. Y si tú deseas poder tener una muerte tranquila, pues que deseas tener una muerte, no lo sé, como tú pienses, porque ya te he dicho que eso va a depender de tus creencias, lo único que tú vas a hacer es aceptarlo. Voy a aceptar que llegue ese momento. Mirad, podemos morirnos de muchísimas maneras, ¿vale? Podemos morirnos por un accidente, podemos morirnos por una enfermedad, podemos morirnos por lo que sea, pero en realidad el motivo no importa. Lo que importa es cómo tú aceptes ese momento de pasar al otro lado.
Aquí te voy a poder poner también, cuando nosotros no queremos creernos esta cosa, esto, decimos, vale, es que las personas que son muy espirituales también se mueren. Y yo digo, por supuesto que sí. Y además nos ponen en los ejemplos de, pues yo qué sé, te puedo hablar del ejemplo de Yogananda, de Paramahansa Yogananda, que él murió de cáncer. Pero él murió, o estaba dando una conferencia, se sentó en una silla y después de dar la conferencia hizo su tránsito, falleció. Él estaba convencido de cómo tenía que irse de esta vida y se fue así con total tranquilidad. Cuando nosotros nos aferramos a esta vida, imagínate que tú tienes una enfermedad o un ser querido o una persona a la que tú conozcas y esa persona está en un hospital o está en su casa y se aferra a esta vida, se aferra, yo no me quiero ir de aquí, yo no quiero y me estoy aferrando y sé que estoy sufriendo, pero no quiero irme. Voy a hacer ese tránsito mucho más difícil. Voy a ir aceptando, voy a aceptarlo, voy a aceptar que me tengo que ir. Voy a aceptar que, bueno, que mi vida ha llegado a su final. Y en el momento en que yo empiezo a aceptarlo, voy a empezar a soltar. Y voy a empezar a soltar todos esos miedos que también van luego asociados, pues, o a la muerte, o como te he dicho antes, al dolor físico, o a la pérdida de ese dinero, o al que no me quieran. Voy a darme cuenta de ese ser que soy yo. También te puedo poner aquí otro ejemplo. Imagínate, vamos a llamar al universo o a Dios, como tú quieras llamarle, a esa energía. Imagínate que hay una luz inmensa encima de ti, ¿vale? Y cada una de esa luz va saliendo como una especie de rayito, que es lo que va entrando dentro de nosotros, y ese rayito le vamos a llamar ese alma que está dentro de nosotros. Entonces, todos vamos a ser lo mismo, todos somos parte de esa luz, todos tenemos las mismas características. Todos. Lo único que nos va a diferenciar, lo que te he dicho antes, es nuestro cuerpo físico. Ahora imagínate que cuando tu cuerpo físico se va de aquí, lo único que hace es ese rayito, vuelve a esa energía universal, vuelve a Dios o vuelve al universo, donde tú quieras llamarle a esa energía. Tú lo único que vas a hacer es dejar que lo que has sido vuelva a lo que siempre ha sido, a lo que muchos autores dicen volver a casa, otros le pueden decir volver a mi esencia, como tú quieras llamarle. Lo que sí te puedo decir es que cuando tú empiezas a aceptarlo, cuando tú empiezas a darte cuenta de que no hay por qué temerle, vas a poder ser el auténtico dueño de tu vida. Mira lo que estamos viviendo ahora mismo. Si no tengo miedo, voy a poder seguir viviendo mi vida. Si tengo miedo, voy a empezar a limitarme, voy a empezar a no salir, voy a empezar a decir que por qué voy a vivir esta vida así, porque ya no merece la pena. Vamos a estar vibrando todos en una frecuencia de miedo tan baja, tan baja, tan baja, que vamos a estar co-creando continuamente aquello en lo que estamos pensando y es lo que vas a ver, tanto fuera como dentro de ti. Entonces yo te animo solo a una cosa, te animo a que hagas una pequeña reflexión en tu vida, te animo a que te digas a ti mismo ese poder tan inmenso que tienes, esa luz que en realidad eres, para que te des cuenta de que ningún miedo puede dirigir tu vida, para que te des cuenta que la aceptación es lo que te lleva a vivir tu vida libremente, para que te des cuenta que tu coherencia es lo que te hace ser en realidad quien eres. Y nada más. Espero que te hayan servido estas palabras, o por lo menos te hayan hecho reflexionar, que tenemos nuestras creencias, que tenemos nuestras verdades, pero que también nos podemos dar cuenta que esas creencias y esas verdades las podemos cambiar. Lo que hoy es, mañana deja de ser. Solo acuérdate de eso. Muchas gracias y un beso.